Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 354. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a un trabajo de Felisa Bermejo, publicado por el CISI, il Centro Interstrutture di Servizi Informatici e Telematici per la Facoltà Umanistiche Università degli Studi di Torino. Este trabajo al que vamos a dar lectura se titula La diáspora sefaradí en Italia a raíz de la expulsión de España en 1492 de los judíos. Felisa es investigadora del Departamento de Lengua y Literatura Extranjera y Cultura Moderna de esa universidad. Cada día vas lentamente al bar, eres verso. A la hora de definir el problema de la diáspora sefaradí en Italia, lo ideal sería poder establecer con precisión y claridad el itinerario seguido por la mayoría de los sefaradíes expulsados de España en 1492, las diferentes vías que estos exiliados utilizaron para llegar a Italia, bien para asentarse en este país definitivamente o bien como etapa hacia Oriente, hacia las tierras del Imperio Otomano. La situación, sin embargo, se presenta muy compleja y por consiguiente no resulta posible un acercamiento exhaustivo. Por el contrario, la documentación existente sí permite ofrecer la información obtenida de estudios históricos realizados sobre ciudades en las que se encuentran huellas de la presencia de judíos sefaraditas. Ciudades como Roma, Ferrara, Venecia o Liorna ofrecen testimonios de sinagogas, obras impresas y leyes creadas para esta comunidad específica. Leyes que nacen en ocasiones para resolver los conflictos creados entre la población judía autóctona y los recién llegados sefaradíes. Otras ciudades no poseyeron comunidades sefaraditas fuertes y por tanto las familias o individuos que llegaron allí e incluso que se hubieran podido asentar han dejado escasos recuerdos, algún nombre, documentación sobre alguna transacción económica, llegándose en ocasiones a perder sus rastros. Una cuestión interesante con la que nos encontramos al abordar este argumento es la relativa a los términos utilizados para designar a los judíos españoles o procedentes de la península ibérica. Por un lado, los documentos escritos de la época utilizan varios términos que se diferencian entre sí en función de la zona donde se afincaron. Por otro, los historiadores modernos asignan denominaciones diversas a la hora de hablar de los judíos españoles en Italia. En primer lugar, hay que recordar que Sefarad se opone a Provence. Sefarad es el nombre que se le daba a la zona occidental, concretamente a la península ibérica. De ahí que sefaradí o sefardita sea el apelativo designado a los judíos españoles y también portugueses, ya que muchos de ellos de origen español llegados a Portugal tras la expulsión de 1492.
Pero los términos sefaradí, sefardí o sefardita hacen alusión también al tipo de rito y de oraciones practicadas por los judíos hispanos. Tras la expulsión de 1492, cuando se utiliza sefardí o sefardita, por tanto, se hace referencia tanto al lugar de origen de los antepasados como al rito empleado. Cabe recordar la huella indeleble que dejó Maimónides en la cultura judía hispana. El vocablo ashkenazí se refiere a los judíos del centro de Europa que siguen un rito diferente al sefardita. Por otro lado, en Italia se utiliza el término levantinos, que era en origen los que vivían en la zona oriental del Mediterráneo, es decir, en las tierras del Imperio Otomano. En un principio, levantino se oponía a ponentino, que fue el término que en Venecia se utilizó para designar a los ibéricos que se asentaron en esa ciudad y que se caracterizaban por haber establecido ya vínculos comerciales con esta república desde bases situadas en tierras del Levante, o sea, del Imperio Otomano. Así se quería distinguir entre levantinos, judíos habitantes de las costas orientales mediterráneas, con anterioridad a la llegada de españoles y portugueses, y ponentinos, que eran estos últimos, es decir, los recién llegados que además hablaban español o portugués y tenían costumbres y ritos peculiares. De cualquier manera, al final, se acabó usando el término levantino para todos. Los primeros eran levantinos viejos, los segundos levantinos nuevos. De todas formas, el término ponentino no llegó a cuajar y en general, y no solo en Venecia, se le llamó levantinos a todos y especialmente a los judíos españoles y portugueses que se afincaron en Italia dejando sus bases mediterráneas del Levante, pero manteniendo con ellas un comercio floreciente. Incluso en Pisa, los judíos portugueses se identificaron bajo el nombre de Nazione Ebrea Levantina. No obstante, una estudiosa como Renata Segre identifica ponentino con portugués y sefardita con español diciendo así. En 1574 el nuncio del Papa se refirió a los numerosos marranos bautizados que han vuelto al judaísmo y se califican de levantinos, cuando en realidad la mayoría son occidentales. Años más tarde, un testigo declaraba ante la Inquisición que era corriente que los refugiados portugueses llegaran a Ferrara, donde los circuncidaban antes de trasladarse al Levante, vía Venecia. 3 o 4 años después regresaban a Venecia luciendo un turbante. Además, personajes de gran relieve como Samuel Usque o Rodriga eran portugueses de origen español, con lo cual los rasgos diferenciales resultaban todavía más borrosos. Cabe recordar el hecho importante de que en 1492 se calculan unos 70.000 judíos españoles que pasaron a tierras de Portugal. Hay quien hace una estimación de 93.000 o de 120.000 o incluso de 200.000, aunque Caro Baroja las considera excesivas. Los sefarditas que llegaron y se instalaron en Italia directamente provenientes de la expulsión de 1492 o durante las décadas inmediatamente posteriores, nunca fueron designados con el término levantino. Por este motivo podemos afirmar que cuando se utiliza este apelativo, se está hablando de los sefaraditas que se asentaron a partir de la década de los 70 en Venecia y de los 90 en Toscana. Este grupo, como ya se ha indicado, se denominó levantino porque eran sefaraditas procedentes de las costas del Mediterráneo oriental. Así pues, el término en sí permite mantener una distinción entre dos oleadas con características muy distintas y correspondientes a dos momentos históricos también muy diferentes. Otro término en lisa es el de marranos, en italiano marrani. Es el término utilizado para designar a los judíos procedentes de la península ibérica. Especialmente documentos históricos de la época utilizan marranos refiriéndose a españoles y portugueses sin saber muy bien si las personas aludidas eran o no conversos.
Es curioso notar que en muchas ocasiones se produce una identificación entre marrano e ibérico. La verdad es que el primer éxodo de judíos de España está compuesto de judíos no convertidos, por lo tanto, nada más lejos de la condición de marranos. La conversión obligatoria que los judíos sufrieron en Portugal, en cambio, justificaría desgraciadamente el uso del término. El hecho es que de Portugal muchos salieron obligatoriamente convertidos, así pues, marranos, y de ahí, probablemente, la identificación. Por otra parte, en la misma España, habiéndose endurecido las condiciones hacia los conversos que habían permanecido allí, se produjeron diversas salidas que contribuyeron seguramente a consolidar la identificación de marrano con judío español o ibérico. Es necesario dedicar un apartado al caso de Portugal, no solo porque presenta características peculiares, sino porque representa en muchos casos una etapa, tras abandonar España, en el itinerario de la diáspora de muchos sefaraditas que después pasaron a Amberes, a Italia o a territorios del Imperio Otomano. Además, tal y como se ha indicado con anterioridad, ya en Italia las comunidades de judíos portugueses y españoles recibían un mismo tratamiento por parte de las autoridades, aunque en algunas ciudades se mantuviesen netamente separadas ambas naciones. Sin embargo, en otras, por afinidad de rito, costumbres y origen, en definitiva, se asimilaron y confundieron. Otro dato que hay que destacar es que el uso en Italia del término converso o marrano fue justificado precisamente porque, a diferencia de los judíos que partieron de España en 1492, que se habían negado a convertirse, en Portugal, en cambio, la conversión, como veremos a continuación, fue efectiva e inclusive obligatoria. La diáspora desde Portugal se hizo a lo largo de los años en función del empeoramiento de las condiciones de vida y de las leyes emanadas en ese país, que culminó con la integración de la Inquisición en 1536. La historiadora Ana Foa dedica todo un apartado al estudio de los hebreos en Portugal en los siglos XV y XVI. Una gran parte de judíos exiliados de España en 1492 encontraron refugio en Portugal, animados por la protección del rey Manuel, que consideraba este flujo de prófugos una ocasión para sacar provecho de las riquezas y de las capacidades económicas de los judíos. En el momento de la expulsión española, el rey Manuel concedió a todos el derecho de establecerse en territorio portugués durante un período limitado a 8 meses, tras el pago de un impuesto por cápita. Pero en 1496, celebrado ya su matrimonio con la infanta Isabel y cediendo a las presiones españolas, el soberano decidió en sustancia que todos los hebreos asentados en Portugal debían convertirse obligatoriamente o abandonar el reino. A esta medida le siguió poco después, en marzo de 1497, un decreto que imponía la conversión de todos los niños que contasen entre 4 y 14 años. Después de bautizarlos a la fuerza, estos niños fueron entregados a familias cristianas para que lo educasen conforme a la religión cristiana. A la vez, durante los meses siguientes, encarcelados o sometidos a violencias de todo tipo, también los adultos fueron convertidos. La motivación, en realidad, era de índole financiera y económica, y no de carácter religioso. En 1506, mientras una epidemia de peste devastaba la ciudad en Lisboa, se desencadenó un pogrom de vastas proporciones contra los conversos, llegando a causar más de 1000 víctimas. Tras el restablecimiento del orden, los conversos pidieron al soberano que abriese las fronteras y les permitiese abandonar el país. En 1507, un año después, se emanó el decreto que liberalizaba la emigración y muchos salieron hacia las tierras del Imperio Turco, pero, en realidad, la mayor parte permaneció en Portugal tranquilizada por la promesa escrita en el mismo decreto que abolía cualquier tipo de discriminación entre viejos y nuevos cristianos.
Esta política les permitió sobrevivir bajo la protección de la corona hasta el año 1515, fecha en la que el rey cambió repentinamente su línea y pidió al Papa que introdujese en Portugal la Inquisición. La tentativa, fallida en un primer momento, se retomaría en 1522 bajo Juan III, el sucesor del rey Manuel. Se llega así a 1536, cuando Portugal consigue su objetivo y la Inquisición hace su aparición entre los conversos portugueses. En 1522, en los inicios de la negociación con la curia, se habían cerrado de nuevo las fronteras y se había reanudado clandestinamente y en condiciones bastante arriesgadas la diáspora de judíos de Portugal. Es a partir de 1536, dejar las tierras de la Inquisición se convertirá en una cuestión de supervivencia para los conversos que vivían en Portugal. Un dato que ha dado origen a cifras divergentes entre sí es el que se refiere al número de judíos españoles que pasaron a Portugal. Sobre esta cuestión, Caro Baroja realiza las siguientes puntualizaciones. Entraron así en las arcas reales gran cantidad de dineros, pues se calculaba que fueron 20.000 casas de judíos las asentadas provisoriamente en Portugal, algunas con 10 y 12 personas e incluso más. Esta cifra dada por Gois ha sido elaborada y repetida de formas un poco divergentes en tiempos posteriores. Autores de los siglos XVI y XVII, como Acosta en su discurso contra los judíos, dicen que fueron más de 20.000 familias. Por su parte, Samuel Usqué, en Consuelos y Tribulaciones de Israel, da esta cifra para los expulsados de España. El cura de los Palacios calcula que fueron 93.000 personas y Abraham Zacuto dice que más de 120.000, cifra que admiten como digna de fe algunos historiadores modernos, pero que Caro Baroja lo considera excesiva. Por su parte, el historiador Israel considera excesivo el número de 150.000 y calcula una cifra en torno a los 70.000 y aún así la valora como superior a la verdad. Y hasta aquí leemos hoy el trabajo de Felisa Bermejo, que continúa. Lo vamos a continuar la semana que viene, este importante trabajo. La diáspora sefaradí en Italia a raíz de la expulsión de España en 1492 de los judíos. El trabajo de Felisa Bermejo, que fue publicado por el CISI, el Centro Interestructural de Servicios Informáticos y Telemáticos para la Facultad de Ciencias Humanísticas de la Universidad del Estudio de Torino. Así que los esperamos la semana que viene en la continuación de este trabajo en nuestro programa Es-Sefarad Magazine Sefaradí. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Es-Sefarad.
Agenda Sefaradí. Para nuestra agenda cultural no puedo menos que invitarlos el próximo sábado 20 de enero a las 11 de la mañana en el Teatro Abima de Tel Aviv al recital que Liliana Benveniste dará junto a Kobi Zarco en el marco del 5º Festival Ladino en honor de Isaac Nabón. Las entradas pueden adquirirlas en el teatro y toda la información, inclusive el teléfono de la taquilla, la pueden obtener en nuestro portal sefarad.com, así como toda la programación de este festival que tiene una gran cantidad de actividades. Los esperamos entonces el sábado 20 de enero a las 11 de la mañana en el Teatro Abima. En mi lecho las espinas del camino al de la mar las Quiero invitarlos a otra actividad en Israel, esta vez en Jerusalén, ya que el domingo 21, al día siguiente del concierto de Liliana en Tel Aviv, estaremos en Habladino, que ya está cursando su 4º año hablando en judeo-español, nadando en las olas de la nostalgia, un encuentro para contar cuentos y consellas, recordando refranes, sintiendo los aromas de nuestras comidas y cantando nuestras cánticas. Allí estaremos, además, Liliana y yo, recibiendo de manos de Abraham Haim la medalla de las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén en mérito a nuestra actividad de difusión y que exhibimos con mucho orgullo y verdaderamente con mucha emoción y tanto agradecemos. Habladino se reúne cada 2 domingos y el próximo encuentro será entonces el 21 de enero en la comunidad de los sefaradim y de los orientales en Jerusalén, en la calle Arab Cook número 8, Eletag 5, en Jerusalén a las 5:30 de la tarde. Las espinas del camino al de la mar las echo, el caracol de tu boca se me enreda en el pensiero, palabras de amor no dices, malos tus ojos las veo, ven a siéntate a mi lado, contame de tus pesares, mientras peino tus cabellos con el peine de mis males. Música.
Y nos vamos como siempre escuchando muy buena música sefaradí, pero antes quiero contarles que desde eSefarad hemos actualizado la aplicación, la app que permite aprender y resolver las preguntas de examen de Constitucionalidad y Cultura Social Española, el examen conocido como CCSE, que es parte de los pasos obligatorios y requisitos en el trámite de nacionalidad española para todos aquellos sefaradíes que aún están por hacer este trámite. La actualización corresponde al nuevo manual emitido por el Instituto Cervantes, el correspondiente al año 2018, con un nuevo set de preguntas, así que quienes estén preparando para rendir este examen ya tienen en eSefarad CCSE la gran solución. Los usuarios de teléfonos inteligentes de smartphones con sistema operativo Android lo encontrarán en el Google Play Store buscando por eSefarad o bien desde nuestro portal esefarad.com, ahí tendrán el enlace para cargarlo. A propósito de este tema, les cuento que aún no está confirmada la prórroga de un año prevista en la Ley de Nacionalidad Española para sefaradíes, así que hasta tanto no haya una noticia en este sentido, la posibilidad de obtener la nacionalidad española para sefaradíes finalizará con el último día de septiembre de este año, por lo que ya no se podrá dar examen en ese mes, en septiembre, porque no hay tiempo para tener la nota. En agosto, el mes anterior, no hay fecha de examen, así que el último examen que se puede dar será el de julio. Así que los que estén preparando para dar examen para el trámite de nacionalidad, tengan en cuenta esto, que el último examen que se puede dar es el de julio, salvo que en los próximos días den a conocer la prórroga de un año, que por ahora no ha salido. Y ahora sí, nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste y lo voy a esperar una vez más en nuestro próximo eSefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene. Recuerden que tenemos la segunda parte del artículo de hoy. Como siempre lo vamos a escuchar en radiosefarad.com a lo largo de todo el viernes y los domingos a las 3 de la tarde por Radio High, la radio judía de Latinoamérica, en su portal de radiohigh.com.ar y en su frecuencia modulada en 96.3 MHz en Buenos Aires. Como siempre los esperamos en nuestro portal esefarad.com y en todas las redes sociales Facebook y Twitter, y quienes se acerquen el 20 de enero al Teatro Abima a las 11 de la mañana tendremos el placer de conocernos personalmente. Nos despedimos escuchando a Joaquín Díaz y la célebre Caminando por la Plaza. ¡Semanada buena! Caminando por la plaza encontré una mujer, sus cabellos rubios, su gracia era de ver, sus cabellos rubios, su gracia era de ver. Por ti mi linda dama de mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. Toda su bella talla me hizo enamorar, mi corazón batía por no poder hablar, mi corazón batía por no poder hablar. Por ti mi linda dama daré mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. 18 años tengo, en la flor de mi mancebés, me quemaste en un fuego por la primera vez, me quemaste en un fuego por la primera vez. Por ti mi linda dama daré mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. Yo te amo a ti sola y a ti te alcanzaré. Dame una parola si no me mataré. Dame una parola si no me mataré. Por ti mi linda dama daré mi vida entera. Por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré.